Ok, jóvenes, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la cual estés mirando este video. Voy a hacer una explicación referente al tema de fuerzas colineales. Hay varios tipos de sistemas de fuerzas, entonces hablaré pues netamente de un tipo particular de sistema de fuerzas. Para ello voy a presentar información de unas diapositivas donde se definen los tres tipos de sistema de fuerzas. Entonces, sin más preámbulo, te comparto esas diapositivas y vamos a iniciar a partir de las 7, que es donde se habla acerca de ello. Hay colineales, hay concurrentes y hay paralelas. Entonces, el sistema de fuerzas colineales es aquel tipo de sistema que las fuerzas actúan en una misma dirección. Pueden estar orientadas para el mismo sentido o en sentido opuesto. Para hallar la resultante, cuando están en el mismo sentido, se suman, ya que se potencia el efecto de las fuerzas. Pero si están en sentido contrario, lo que ocurre es una resta. Ejemplo, donde se resta, pues sería el caso de estos niños que están tirando de una cuerda. Veamos que ambos niños del lado izquierdo apuntan hacia la izquierda, pero desde el origen que viene siendo el nudo, apuntan hacia la derecha otro grupo de niños. Entonces, si yo le pusiera un valor a la fuerza en newtons, me daré cuenta que supongamos que cada uno es un newton. La fuerza resultante, que es la que equivale a la suma de todo el sistema, sería de 0 newtons. ¿Por qué será de 0 newtons? Bueno, porque están apuntando 2 newtons hacia la izquierda y 2 newtons hacia la derecha. Por lo tanto, se restan y por eso vale 0. Pero hay situaciones como en el caso de la carreta junto con el caballo, donde el señor está empujando hacia la dirección del caballo y el caballo de la misma manera sobre la misma línea de acción, que es lo característico de las fuerzas colineales, está haciendo lo conducente. Entonces se suman ambas fuerzas, ¿no? La del señor y la del caballo. Por lo tanto, supongamos que aquí son 2 newtons y aquí son 18 newtons. Pues la fuerza resultante sería en dirección a la que lleva el caballo, equivalente a 20 newtons, ¿no? En este caso podríamos hablar que es un sentido noreste. Recordemos que las fuerzas son cantidades de eh, tipo vectorial. Por lo tanto, esto conlleva a que tenga magnitud, dirección y sentido. Entonces, revisando otro documento que tenemos aquí abierto sobre este tipo de temas, tenemos la tarea 10. La tarea 10 habla acerca de la énfasis en el sistema de fuerzas colineales, que esa es la que se te va a asignar en Classroom para que lo resuelvas en el transcurso del día de hoy. Entonces dice, sistema de fuerzas colineales. ¿Cuál crees que sea el caso más sencillo en la aplicación de dos fuerzas a un cuerpo? Reflexiona un poco al respecto. Creemos que no te fue difícil encontrar que el caso más sencillo en la aplicación de dos fuerzas a un cuerpo es cuando éstas son de la misma magnitud y están aplicadas en una misma dirección. Comenzaremos por este caso sencillo y después aplicaremos algunas variantes como modificar el tamaño de las fuerzas aplicadas. A las fuerzas, sin importar su tamaño, que se aplican a una sola dirección se les conoce como fuerzas colineales, debido a que se considera que los vectores que las representan son paralelos a una línea imaginaria que atraviesan en un punto del cuerpo llamado centro de masa. Estos son algunos ejemplos de fuerzas colineales. Veamos aquí el caso de la balanza, por ejemplo. En la balanza hay dos pesas. Estas pesas apuntan hacia la misma dirección. Apuntan hacia, si pusiéramos un plano cartesiano, estarían apuntando hacia 270 grados. Lo mismo ocurre con estos dos muchachos que están empujando aquí, pues este mueble.
Vean cómo llevan la misma dirección. Y bueno, también se encuentran sobre la misma línea de acción los que están jalando la cuerda. Solamente que aquí lo que cambia es el sentido. Los tres están jalando hacia la izquierda y hay dos que están jalando hacia la derecha. Entonces aquí es donde se aplica la situación donde podemos hacer una resta, ¿no? Entonces vamos a analizar cómo hacer la resta. Dice, todos los ejemplos anteriores tienen la característica que las fuerzas aplicadas están en una sola dirección, pero debes notar que en lo que sí pueden ser diferentes es en su sentido. Ya vimos algunas características del sistema de fuerzas colineales. Veamos ahora su representación. Como las fuerzas son cantidades vectoriales, entonces su representación será un segmento de flecha en un plano, de modo que para el caso del juego de los niños que jalan la cuerda en sentido contrario tendremos el siguiente esquema. Es decir, le ponen aquí como punto de aplicación, que es donde se unen las cuerdas, pero en realidad es el origen de los vectores. Entonces nos daremos cuenta que estas fuerzas son los de la derecha y estas fuerzas son las de la izquierda, que es lo mismo que esto. Estos son los de la izquierda y esta es la de la derecha. Notarás que hay el tamaño de la flecha de la derecha es menor que la de la izquierda, porque tiene su representación en escala. Vamos a suponer que si yo tengo esa recta numérica, vamos a suponer que un centímetro equivale a un newton. Entonces esta flecha mediría 2 centímetros y esta flecha 3 centímetros, suponiendo que cada muchacho tiene una fuerza de un newton en su magnitud. Por eso la representación así. Recordemos que debemos de tener marcos de referencia para poder representar vectores. Dice, aquí se representan dos fuerzas que son las componentes del sistema de fuerzas colineales. Si queremos conocer el resultado de esta competencia de fuerzas, debemos buscar la suma de fuerzas colineales. Al ver los vectores del ejemplo anterior, seguramente ya intuiste cuál de los dos grupos de niños va a ganar al jalar la cuerda. El grupo ganador será el que jala hacia la izquierda porque en conjunto aplica más fuerza, que llamaremos Fi, fuerza a la izquierda, que la fuerza que aplica el grupo de la derecha, Fd. Igual de fácil será encontrar el resultado de la suma de vectores colineales. Observa la siguiente representación gráfica, donde hemos asignado un número que indica el número de niños que jala en cada extremo. Y si suponemos que cada niño jala con la misma fuerza, entonces el resultado de la suma de las fuerzas será Fr, a la cual llamaremos fuerza resultante. De esta manera, Fr representa la suma de Fi más Fd, o sea, fuerza a la izquierda más fuerza a la derecha. Al considerar que solamente a este vector podemos conocer los efectos del sistema de fuerzas, nos queda que Fi vale 3 newtons a la izquierda y Fd 2 newtons a la derecha, dándonos como resultado una fuerza resultante de 1 newton hacia la izquierda, debido a que al tener sentidos diferentes se hace una resta, 3 menos 2, 1. La interpretación que podemos darle a este resultado es que la fuerza de dos de los niños de cada lado se equilibran y solamente se verá la acción de la fuerza que aplica el niño que está de más jalando en el extremo izquierdo de la cuerda. Esto es que la Fr no significa que solamente haya un niño jalando la cuerda hacia la izquierda, sino que las contribuciones de los demás se equilibran entre ellas, y Fr solamente nos sirve para conocer el resultado final del sistema de fuerzas. Es decir, que los dos niños de la derecha contrarrestan a los de la izquierda y es como si se neutralizaran y únicamente estuviera presente la fuerza de un niño tirando la cuerda hacia el lado izquierdo. Sin embargo, no podemos decir que desaparecieron, simplemente que esas fuerzas se cancelaron, prevaleciendo un newton hacia la izquierda. Dice asignar un signo. Pues esto lo podemos ver como si fuera la recta numérica. A la derecha es positivo, a la izquierda es negativo, arriba es positivo, abajo es negativo.
para este caso del ejemplo de los niños, pues vemos que hay 2 hacia la derecha, le vamos a poner el signo más, y 3 hacia la izquierda, que se vendría siendo -3. Entonces de esta manera Fr es igual a -1, o sea, -1 newton. Significa que la fuerza resultante equivale a la fuerza aplicada por un solo niño, y el signo negativo nos indica que dicha fuerza está dirigida hacia la izquierda. Nos ayudan los signos a denotar qué sentido lleva el vector. Entonces esto es lo que hay que resolver de tarea, estos ejemplos, el A, B, C y el D, con las distintas situaciones que se pueden vivir con el caso de el sistema de fuerzas colineales. De cualquier forma, pues voy a resolver problemas de ejemplo. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta de que hay 50 newtons hacia la derecha y hay 20 newtons hacia la izquierda. Yo le puedo asignar aquí de dos formas. Puede ser que yo escriba, por ejemplo, 50 menos 20 son 30, ¿verdad? Y la dirección yo lo puedo mostrar que es hacia la derecha porque es lo que prevalece. Sin embargo, yo también podría notar que esta fuerza resultante es de más 30 newtons. También puede ser así. También nos damos cuenta en este otro bloque que es un carrito que está siendo jalado por 3 fuerzas de manera paralela. Entonces aquí funciona como si fuera un sistema de fuerzas colineales. Simplemente se van sumando, ¿verdad? Los casos, ¿verdad? Entonces, para ello, pues tendríamos que realizar el caso de una suma. Entonces, si yo sumo 175 más 75, nos da un total de 250. Y si yo le sumo 200, pues nos da un resultado de 450. Ok, hacemos la suma, 200 más 175 más 75, y el resultado nos da 450 newtons apuntando hacia la derecha. Muy bien, entonces aquí le ponemos que es hacia la derecha, o igual pues sabemos que sería el signo positivo para representar la derecha. Acá tenemos el famoso juego de la cuerda del juego del calamar. Entonces nos daremos cuenta que hay 45 newtons hacia la izquierda, que vendrían siendo menos 45 newtons, y más 45 newtons, o sea 45 newtons hacia la derecha. Entonces si yo hago la suma algebraica de esto, el resultado es de 0 newtons. También resolviendo el ejemplo de algo que se conoce como fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento que lleva el vehículo, y es porque hay un rozamiento entre la carretera y las llantas. Ese rozamiento es lo que está provocando una fuerza contraria al movimiento. Por lo tanto, a los 2000 newtons que está jalando la camioneta, le voy a restar 100. Por lo tanto, el resultado es 1900 newtons hacia la izquierda. O bien, podríamos decir que es de menos 1900 newtons si lo manejara como una recta numérica. Entonces, el resolver este tipo de problemas no es nada complicado, es sencillo. Entonces, pues te dejo que lo trabajes en esta sesión para que lo entregues hoy a más tardar a las 9 de la noche. Entonces, así quedamos, jóvenes. Entonces, cualquier duda, pues pregunta en el grupo de WhatsApp y se te atenderá. Muchas gracias.